Pues estamos hablando acerca de la interpretación de la Biblia y en la semana pasada hablábamos acerca de los judíos, como vemos que iniciaron la interpretación según lo que tenemos constancia, por lo menos en la Biblia, en el tiempo de Esdras, con Esdras y los escribas. Entonces llegamos al Nuevo Testamento y podemos observar que pasados los siglos, cómo evolucionó la interpretación de la Biblia. Y en la época del Nuevo Testamento encontramos dos corrientes. Una de ellas es una interpretación literal, o yo diría más bien, luego lo voy a comentar, más bien literalista de las Escrituras. Llevaba al extremo de que no veían detrás de los mandatos bíblicos nada espiritual, simplemente se dedicaban a cumplir con las normas que ellos veían en la palabra y es lo único que les importaba. Y eso es precisamente lo que encontró Jesús en los fariseos del primer siglo, que a ellos solo se preocupaban de cumplir la letra de la ley. Un pasaje que nos sirve de ejemplo es Mateo capítulo 23. Mateo 23 dice que Jesús se dirige a las multitudes, a la muchedumbre y también a sus discípulos y les advierte sobre estos personajes, de cómo ellos están usando la palabra de Dios. Y dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, se consideraban catedráticos de la palabra. De modo que haced y observad lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y claro, más abajo podemos leer un ejemplo de qué es lo que ellos decían o no hacían, o sí hacían, pero no hacían. Y llegamos al versículo 23 y Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, y ahora viene la explicación, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. ¿Y cuáles son esos preceptos? Pues Jesús dice, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas cosas son las que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Y les llama guías de ciegos que cuidáis, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Así que ellos lo que les preocupaba es que la Biblia decía hay que pagar el diezmo, pues vamos a pagar el diezmo religiosamente y no solamente de los grandes negocios y operaciones, sino hasta de lo más mínimo que vendamos hay que pagar el diezmo, hay que cumplir, eso es lo que dice la ley, que hay que dar el diezmo de todo lo que uno recibe como beneficio. Así que de lo más insignificante ellos eran meticulosos en cuidar todo eso, pero olvidaban que detrás de esos mandamientos, más que la letra, está el espíritu de lo que Dios busca con todo aquello que demandaba que se cumpliera. Y en el fondo lo que importa es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y eso a los fariseos no les importaba nada. O con ese ejemplo gráfico que pone ahí Jesús, pues se ocupaban de limpiar bien el vaso y el plato, pero no su corazón. Y ahí es donde está la cuestión, ¿no? La interpretación literal de la Biblia es tomar las letras, las palabras literales, pero olvidar el espíritu, qué propósito tienen esos mandatos, ¿no? Y ellos le daban más importancia, incluso los fariseos, para ellos era más importante la ley, eso era lo fundamental, la ley. Los otros escritos, los profetas, pues aunque eran la misma palabra de Dios, ya no los tenían en el mismo valor, solo le importaban lo que eran mandatos, esto es lo que hay que hacer, esto sí, esto no, esto se puede hacer y esto no se puede hacer, y con eso creían que cumplían con Dios. La interpretación de los rabinos pues llegó a traducir, o sea, todas esas normas que ellos iban aplicando, ¿no? Esos principios como del diezmo, a qué hay que aplicarlo y otras más, llegó a recopilarse
como algo que se conoce como la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos era el conjunto de las normas prácticas, por así decir, de cómo ellos interpretaban que había que aplicar la ley. Y esas tradiciones pues llegaron a ponerse al mismo nivel que la propia ley de Dios, que la propia palabra de Dios, o incluso más bien a ponerse por encima, hasta que era más importante cumplir con esa tradición, aunque la palabra dijera otras cosas. Y por eso leemos en Marcos capítulo 7, versículos del 8 al 13, que Jesús les dice: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y también les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, fijaos hasta qué extremo llegaba, ¿no? Pero eso todo lo sacaban de sus interpretaciones de la palabra. Y aquí pone un ejemplo, dice: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, que es una ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. En este ejemplo se refiere a alguien que se había comprometido, por así decir, pues a una determinada ofrenda a Dios de sus bienes, y resulta que si sus padres caían en necesidad, pues decía: no, lo siento mucho, yo no les puedo ayudar a mis padres porque ya me comprometí como ofrenda estos bienes que dispongo, así que lo siento mucho. Y entonces daban prioridad a esa palabra. Claro, para Dios primero es honra a tu padre y a tu madre. Las ofrendas están muy bien, pero primero tenemos que cumplir con esos otros deberes. Y claro, a los líderes religiosos no les convenía perder esas ofrendas, a ellos les interesaba más que esa persona pues cumpliera con la entrega de sus bienes al sistema religioso. El historiador Flavio Josefo, él afirma en sus historias de los judíos, dice que estos fariseos llegaron a entregar al pueblo una gran cantidad de observancias por tradición que no estaban escritas en la ley de Moisés. O sea, él mismo identifica cómo fueron sacando conclusiones de la palabra con normas que hay que hacer esto y no hay que hacer esto otro, pero que al final realmente no eran cosas que Dios estaba mandando. Este sistema literal de interpretar la Biblia, yo lo distingo más bien llamándole literalista. Luego más adelante explicaremos un poco, ¿no? Lo que quiero decir con eso. Con literalista quiero decir que se centran solo en la letra. Y sabéis que Pablo dijo que la letra mata. ¿Por qué? Pues porque si nos aferramos a las letras y a las palabras, entramos en las discusiones, en las opiniones, en las disensiones que no edifican. No nos hace santos. Podemos guardar muy bien las formas de la apariencia de vida espiritual, ¿no? Pues sí, voy a todos los cultos, leo todos los días la Biblia, hago mi oración en cada comida, oro antes de acostarme, visto de manera decente, no digo palabrotas. Puede ser una apariencia de santidad, pero no una verdadera santidad. Y ese es el gran peligro, ¿no? De cuando nos fijamos más en la letra, que si pone corbata, como se decía antiguamente, o no pone corbata para predicar. La santidad no está en eso, ¿no? Aunque el orden está muy bien, pero tenemos que tener ese cuidado. Bueno, pues esta manera de interpretar la Biblia, los que se hicieron más famosos, uno de ellos se llamaba Gilel, y Gilel era un escriba nacido en Babilonia, y él después se trasladó a vivir en Jerusalén. Y el otro es Shammai. Shammai todavía era más legalista en la historia judía, él es el más estricto, más que Gilel. Y luego uno más conocido para nosotros es Gamaliel, porque es aquel que fue maestro del apóstol Pablo, cuando era como judío, claro. Y este Gamaliel era contemporáneo además de Jesús y era nieto de ese famoso Gilel. En la actualidad, bueno,
creo que este sistema de interpretación ha perdurado en la historia, ¿no? También tiene sus representantes en la actualidad. Pues yo diría que, por un lado, el legalismo, algunos sectores evangélicos que pues su predicación es legalista, con sus listas de prohibiciones de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, pues entran un poco en esta línea. Y también el dogmatismo. Cuando se establecen dogmas, bueno, aquí lo importante es cumplir con el dogma, lo que la Iglesia dice que es lo que hay que hacer, y no importa si está en la Biblia o no está en la Biblia, o si fue algo circunstancial, pero hay que cumplir con eso. Entonces, el legalismo y el dogmatismo, de alguna manera, representan esta línea de interpretación. Hay una segunda línea en la hermenéutica judía, que es el sistema alegórico. Esa fue otra manera de interpretar la Biblia, el sistema alegórico. Se dio especialmente en Alejandría. Alejandría es una ciudad importante en el norte de África y allí había mucha influencia de la filosofía griega. Un judío helenista, es decir, simpatizante de las corrientes griegas filosóficas, Filón, que se llamaba Filón, pues él dijo que la Biblia o las Escrituras, el Antiguo Testamento, no se podía interpretar literalmente, sino que había que buscar detrás un significado oculto detrás de las expresiones y de las palabras. Entonces, voy a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor. Pues hacía su interpretación de lo que leía en la Biblia, viendo como que era una alegoría. El ejemplo de Génesis capítulo 2 dice que en el huerto del Edén había un río que se divide en 4 ríos. Y entonces él, la interpretación que hace es que esos 4 ríos representan 4 virtudes, que él decía que eran la prudencia, la templanza, el coraje y la justicia. Y que esos 4 procedían de uno, que era el principal, y ese río principal es la bondad. Pues claro, es lo que él ve o quiere ver en el pasaje bíblico, pero eso ni por asomo nadie puede deducir que ese pasaje está enseñando eso, ¿no? Eso lo ve él, lo imagina él. Y claro, esa es la interpretación alegórica, donde cada uno pues lee la Biblia y ve historias y luego saca así historias o cuentos que suenan muy bonitos, pueden sonar muy bonitos, muy estéticos, pero realmente, honestamente, no es lo que dice la Biblia. Bueno, dejando a los judíos, vamos a los principios cristianos. Y aquí pues vamos a hablar un poco de historia, de cómo a lo largo del cristianismo se fue interpretando la palabra de Dios, la Biblia. La primera etapa de la Iglesia cristiana, que se conoce como el periodo patrístico, que son los 5 primeros siglos, lo que se conoce como los padres de la Iglesia, es decir, aquellos que dirigieron la Iglesia después de los apóstoles, y que fue un periodo importante porque es cuando se establece el canon del Nuevo Testamento y se recopilaron todos los documentos de los apóstoles. Pues ahí surgen 3 escuelas principalmente, 3 líneas de interpretación de la Biblia. Una en Alejandría, es el lugar que mencionamos hace un momento, donde hay 3 padres de la Iglesia destacados, o dos padres destacados, que son Clemente y Orígenes. Ellos reconocen que la Biblia sí que es la palabra de Dios, pero solo se inclinan a la interpretación que decíamos hace un momento, la interpretación alegórica. Y decían que eso es lo único que nos lleva al verdadero conocimiento de lo que Dios quiere transmitir. Pondré otro ejemplo de esa interpretación alegórica. Pues ellos dicen, por ejemplo, que cuando leemos la historia de Daniel en el foso de los leones, dice, bueno, eso en realidad es una manera de describir las tentaciones que sufren las personas. Los leones son las tentaciones que atacan al creyente, ¿no? Pues ellos hacen ese tipo de interpretación que se conoce como alegórica. La otra escuela es la de Antioquía. En Antioquía los más destacados eran Teodoro y Crisóstomo. Crisóstomo, esa palabra significa pico de oro, porque
hablaba muy bien. Este hombre tenía mucha facilidad de palabras, se expresaba muy bien y por eso tenía este apodo de Crisóstomo. Estos siguen otra línea de interpretación de la Biblia que se conoce como gramático-histórica, y de eso más adelante hablaremos un poco más de ello. Es una interpretación literal, pero teniendo en cuenta la gramática y el contexto histórico. Por eso hago esa distinción entre el literal y literalista. Literal es que la Biblia dice lo que dice, pero lógicamente aplicando las reglas de la gramática y del contexto histórico. Y la otra escuela, pues la occidental, destacan Jerónimo y San Agustín. Y ellos defienden en principio esa interpretación, diríamos, literal, gramático, histórica, pero ellos se involucraron en la jerarquización de la Iglesia y en el clericalismo. Y claro, al final fueron introduciendo lo que serían las bases de la interpretación dogmática de las Escrituras. Al establecer los dogmas de la Iglesia, pues al final estaban introduciendo ya una nueva forma de interpretar la Biblia, que es en función de los dogmas. Eso también lo explicaré un poco más adelante. Esta es la primera etapa de cómo la Iglesia interpretó la Biblia, esas tres variantes ya en los primeros siglos. Del siglo V al siglo XV, la Edad Media, esta es una época oscura de la historia, en todos los sentidos. Había muchos analfabetos, hasta incluso entre el clero. Eran personas que no sabían ni leer, pero sí sabían pues, repetir y enseñar lo que les habían enseñado. En ese tiempo de oscurantismo se prohibió el libre examen de las escrituras. Incluso hasta algunas partes del clero, tampoco, algunas clases del clero, tampoco se les permitía leer las escrituras. Era algo reservado solo para algunos especialistas, algunos expertos. Así que durante toda la Edad Media hay un gran desconocimiento de la palabra de Dios. La Iglesia no lee la palabra de Dios, la Iglesia no escucha la palabra de Dios y la Iglesia solamente es interpretada por el magisterio de la Iglesia. Esos expertos especialistas que la estudian, la interpretan y luego dicen a la gente lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. La Biblia, pues ahí el intérprete es el que viene a decirnos lo que tenemos que saber o no. Y en ese tiempo la Biblia también tiene una versión que es la autorizada. La versión autorizada por el clero es la Vulgata, es una versión en latín. Otra dificultad más, que la gente ya tampoco la podría leer, solo los que conocían latín podrían leer la Biblia. Esa versión fue traducida por Jerónimo, del que hablábamos antes. Y en esa época se llegó a considerar la Biblia como un libro de misterios, un libro difícil, un libro que solo se podía interpretar con esa línea alegórica, ¿no? Al final condujo a una interpretación alegórica. Y como digo, volveré a poner más ejemplos quizá y aclarar un poco más lo que es esa interpretación. Pero ahora solo quiero un vistazo histórico, ¿no? Cómo evolucionó la interpretación a lo largo de la historia. Después del siglo XV, pues viene el famoso siglo XVI, el de la Reforma. Y aquí en la Reforma, con la Reforma resurge la hermenéutica, el estudio de la Biblia. La Reforma, como sabéis, considera que la Biblia es nuestra única norma de autoridad y en materia de fe, y por lo tanto llama a las personas a leer la Biblia, a acudir al estudio de la palabra y a interpretarla. Entonces, la Reforma considera que la palabra está por encima de los dogmas de la Iglesia. No son los dogmas que han de interpretar la palabra, sino que la palabra es la que nos ha de decir lo que tenemos que creer o no. Y ahí surge lo que podríamos decir uno o dos principios de interpretación bíblica fundamentales, quizá los dos más importantes primeros. Y la primera regla de interpretación es que la Escritura se interpreta a sí misma. La Escritura se interpreta a sí misma.
Es decir, que tenemos que buscar la explicación de aquello que nos parezca más oscuro dentro de la propia escritura, no en otro lugar, sino comparando unos pasajes con otros, complementarios, paralelos, poder interpretar la Biblia con la Biblia. Esa es la primera norma. La escritura se interpreta a sí misma, pues siguiendo el contexto inmediato o lejano que nos va dando luz. Y el segundo principio, es, que está unido y vinculado a ese primero, es que toda conclusión que saquemos del estudio de un pasaje ha de estar en conformidad con el resto de las escrituras. Es decir, yo leo un pasaje, hago mi interpretación, tiene que concordar con el resto de las enseñanzas de la escritura. Si no, hay algún error ahí, hay algo que me falta, algo que se me escapa, que no estoy entendiendo bien. Ese principio se conoce como el principio de la analogía de la escritura. Y os voy a leer un párrafo de un autor, Hodge, que es un autor de una teología sistemática, y él quizá pues, lo va a describir mejor que yo. Y él dice, si las escrituras son lo que dicen ser, la palabra de Dios, son obra de una sola mente, y esa mente es divina. De esto se deduce que la escritura no puede contradecir la escritura. Dios no puede enseñar en un lugar nada que sea inconsistente con lo que enseña en otro. Por lo tanto, la escritura debe explicar la escritura. Si un pasaje admite diferentes interpretaciones, la verdadera interpretación solo puede ser aquella que concuerde con lo que la Biblia enseña en otros lugares sobre el mismo tema. Así que qué importante, ¿no? Cuando hablamos de un tema, hay que leer mucho, hay que leer mucha Biblia, porque a lo mejor si leemos solo un pasaje, lo decía el otro día, podemos llegar a conclusiones equivocadas. Bien, pues en la Reforma hay este resurgir del estudio de la palabra, de la interpretación bíblica, y surgen pues, los comentarios bíblicos de grandes eruditos en griego y en hebreo, como fueron pues, los conocidos Melanchthon, discípulo de Lutero, y también especialmente Calvino. También surgen nuevas traducciones de la Biblia con la Reforma, directas del original, pues para que la gente pueda leer la Biblia en su propio idioma, ¿no? Lutero la traduce al alemán, Tyndale al inglés, y en el castellano pues tenemos a Casiodoro de Reina, que pone la Biblia en español traducida del original, directamente del original. Bueno, como sabéis, la Iglesia de Roma reaccionó con lo que se conoce como la Contrarreforma, y en ese tiempo pues, se presentó un documento, una obra monumental que es conocida como la Suma Teológica. Ese es un trabajo de Tomás de Aquino y claro, pues su manera de interpretar la Biblia pues es la línea dogmática, ¿no? Interpreta la Biblia a la luz de los dogmas. Y ahí es donde choca pues con la Reforma, ¿no? Que encuentra que hay dogmas de la Iglesia que no concuerdan exactamente con las Escrituras. Bueno, ¿qué pasó después del siglo XVI? En adelante, después de la Reforma, surge una nueva etapa en la historia de la Iglesia que algunos la han llamado el periodo confesionalista. Es el tiempo en que surgen las grandes denominaciones, ¿no? Y que siguen surgiendo hasta el día de hoy. Denominaciones que son, por así decir, reformas de la reforma, son movimientos de restauración, de renovación, porque la reforma se quedó corta. Entonces surgen otras iglesias que van recuperando cosas que la reforma del siglo XVI todavía no había recuperado. Y claro, al surgir varios movimientos, pues hay a veces líneas diferentes. Y claro, pues cuando se forma la denominación, porque si son calvinistas, son luteranos, son reformados o son bautistas o son otra cosa, pues claro, hay la tendencia a que se interpreta la Biblia desde el punto de vista de la denominación. Entonces, si tu denominación cree ciertas cosas, pues vas a interpretar la Biblia
partiendo de las creencias de tu denominación. Es natural, claro, en un sentido es natural. El otro día, la semana pasada, comentábamos, ¿no? Si tu denominación cree que la salvación se puede perder, pues vas a leer los textos en esa clave ya, dando por hecho que la salvación se puede perder. Por poner otro ejemplo diferente, pues algunas iglesias creen que el bautismo es necesario para ser salvo. Y claro, hay versículos que si lees ese texto solo puede parecerlo. El final de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, Jesús, ¿qué ordenó a los discípulos que tenían que hacer? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y claro, muchos ven ahí esa unión de que para ser salvo hay dos condiciones: creer y ser bautizado. Bueno, algunos ya me lo habréis escuchado. Esa fue la pregunta trampa que me hizo mi padre cuando yo me quise bautizar. Cuando yo me quería bautizar, pues te hacían preguntas, ¿no? Y mi padre entonces me sacó ese texto y me dice, según este versículo, entonces hay que bautizarse para ser salvo o ya eres salvo, ¿no? Y claro, yo cuando leí así de primeras el texto, era muy jovencito, tenía 14 años, pues claro, así le dije, pues habrá que bautizarse para ser salvo, ¿no? Pero claro, hay que fijarse bien en el texto, porque si sigues leyendo dice, el que no crea será condenado. Y ahí ya no menciona el bautismo, ¿no? Lo que ocurre en el primer siglo, pues el bautismo era la profesión de fe. Cuando tú decías que creías, te bautizabas ya. Iba unido, pero realmente la condición para ser salvo, pues buscamos todos los textos en el Evangelio que hablen de la salvación. El más famoso de todos, Juan 3:16, no menciona el bautismo, simplemente el que cree, ¿no? El que cree es salvo. Por eso es tan importante que no podemos coger textos así aislados que pueden ofrecer duda, sino que hay que entenderlos a la luz de toda la Biblia, o de por lo menos todo el Nuevo Testamento. Y Pedro también, ocurre lo mismo en Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando la gente queda compungida al reconocer que Jesús realmente se habían equivocado al crucificarle y que Jesús realmente era el Mesías al que habían rechazado y matado, pues le dicen a Pedro todo compungidos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y de nuevo es un texto que leído así solo y aislado, pues parece indicar también lo mismo, ¿no? Que fuera necesario bautizarse para poder tener el perdón de pecados. Bueno, como estaba diciendo, ¿cómo se resuelven estos casos, no? Pues primero buscar todos los pasajes de la Biblia que enseñen sobre el tema y analizar cuáles tengan mayor peso y buscar aquellos, pues los más difíciles de explicar desde uno de los dos puntos de vista, pues son los que tenemos que descartar, ¿no? Si no tiene una explicación clara en un sentido, pues, o si es muy difícil explicarlo en un sentido, pues parece que inclina la balanza hacia el otro. Y también pues, podemos escuchar los argumentos y explicaciones de otros hombres de Dios que hayan estudiado esos temas. Así que en este caso, las denominaciones tienen el peligro de llevarnos a la interpretación dogmática, de que interpretamos la Biblia a la luz del dogma. Evidentemente es más cómodo acercarse a la Biblia partiendo de los dogmas, ¿no? De lo que ya te han enseñado, pues tú lo lees, lo ves y ya está. Muy sencillo, no tienes que pensar, ya te lo dan todo pensado. Y como reacción a ese tipo de interpretación, en el siglo XVII surgieron los pietistas. Fue un avivamiento espiritual muy interesante que daba más importancia a la experiencia personal, espiritual con Cristo, que a la rutina del culto, que a la liturgia. Y de ahí salieron pues un grupo bastante conocido que eran los hermanos moravos. Es un movimiento donde
salió un movimiento misionero muy importante promovido precisamente por un conde, que no era un religioso, ¿no? Era simplemente un creyente, pero movido por su piedad, pues le preocupaba la salvación, ¿no? de las personas. Y este movimiento pietista pues enfatizaba el estudio de la Biblia y con esa interpretación literal dentro del contexto de toda la Biblia, aparte del sacerdocio de todos los creyentes, la oración personal y la colectiva, ¿no? Huyendo un poco de esas grandes denominaciones que surgieron después de la Reforma, que todavía conservaban muchos formalismos, ¿no? Muchos ritualismos, y al final todo pues, se interpretaba siguiendo esas enseñanzas. Por último, mencionaré la exégesis moderna, claro, en la actualidad, qué corrientes están circulando, aparte de que siempre perviven las anteriores. Pues hoy encontramos algo nuevo, ¿no? En los últimos siglos, en los últimos más que siglos, casi años, ¿no? O decenios, que son movimientos liberales que niegan pues, la inspiración plenaria de la Biblia, por lo tanto la Biblia ya no es infalible, rechazan los milagros porque los consideran que son mitos o que son ilustraciones, pero que no son hechos reales, y los intérpretes modernos, pues ellos deciden qué es palabra de Dios y qué es un mito, y al final pues nos dejan sin saber con certeza qué es palabra de Dios y nos dejan a merced de los expertos que nos digan pues esto es lo que puedes creer que es verdad y esto no. Y esta tristemente es una línea peligrosa que está pues muy en boga.